y después vamos a ver que existe un vector que le vamos a poner un nombre que nos va a ayudar a hacer el cálculo de la derivada direccional sin necesidad de usar la definición que va a estar dada por un límite. Entonces, hace un minutito les dije que la derivada direccional uno lo puede pensar como una generalización de la derivada parcial, o después podemos mirar a la derivada direccional, al revés, a la derivada parcial como un caso particular de la derivada direccional. Entonces, la primera frase les comenta, o sea, les recuerda qué es lo que nos muestra la derivada parcial. La derivada parcial está en este gráfico, lo que les estoy diciendo. La derivada parcial nos muestra cómo varía la tasa de cambio, ¿sí? Le puse así, cómo varía la función en un punto en la dirección de este vector en el caso de la derivada parcial respecto de x. Ya me paro en este punto, miro en esta dirección. Mirar en esta dirección, ¿qué significaba? Agarro un plano, lo ubico paralelo al eje Z sobre esta dirección, miro la curva que queda formada por la intersección entre la superficie y este plano y la pendiente de la derivada la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto era la derivada parcial. Y lo mismo para el vector 0, 1, o sea que cuando miramos en el plano cómo nos movemos en un punto, calculamos las derivadas parciales, estamos mirando la derivada, o sea, cómo es la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva que queda cuando me muevo hacia allá y cuando me muevo hacia allá. La pregunta es, o sea, no puedo tener idea también de, en vez de tomar esas direcciones, de cuándo tomo cualquier otra dirección que pase por ese punto. Esa es la pregunta, ¿sí? Lo que acá les aclaro es que el vector que dibujé está trasladado al punto donde quiero ver en la gráfica de la función. Entonces, si yo ahora, esta idea, esto está en el plano, miramos acá, ¿cuál es el cálculo que quiero tratar de ver si puedo hacer? Miro, este es el vector, exactamente ese que lo dibujé en ese punto. Dibujo el plano, hago lo mismo que con la derivada parcial, pero sobre ese vector. Dibujo un plano, ¿sí?, que contenga ese vector paralelo al eje Z y miro la curva, vamos a dibujarla, miro la curva que queda cuando hago esta es la curva intersección, esa, entre el plano y la superficie. Entonces me va a importar mirar en este punto qué es lo que pasa, cómo varía la función en ese punto. O sea, si es que existe la derivada que ahora le vamos a poner un nombre, la derivada que todavía no nombramos. Pueden cerrar los audios, a ver si no tengo, así no lo hago yo, por favor, gracias. Entonces, vamos a mirar. Si yo tengo una función, ¿cómo? O sea, ahora voy a definir esto que les dibujé. Si yo tengo una función definida en una región del plano, tomo un punto, esta región es donde la función, imagínense que por eso aclaré, la función está definida en esa región, y tomamos un vector muy importante que sea de módulo 1, si no lo que estamos calculando no tendría un único valor, ¿sí? Entonces, este vector nos indica una dirección, ¿de acuerdo? Y lo que construyo para mirar, hago lo que dibujé acá, lo hago lo hago analíticamente. Entonces, construyo una recta que pase por el punto y tenga este director, ¿sí? Que es nuestro parámetro. Y lo que hago es la composición. Miro la función, que es lo que hago acá, miro a la función sobre la curva, ¿sí? Hago la composición de estas funciones. Si ustedes miran, x sub 0 lo conozco, b sub 1 lo conozco, y sub 0 lo conozco, y b sub 2 también. Todos los demás, o sea, la variable que nos queda es t, que es lo que les aclaro. Entonces, la definición de derivada direccional, en la dirección de este vector unitario u, en el punto,
A ver, esperen que si les... ¿Pueden cerrar el audio todos? A ver, no quiero revisar todos. Profe, Sí, no se está viendo lo que vos estás dibujando. no se está... O me pareció a mí. Ahora no estoy dibujando nada. A ver, espérame. Espérame, ahora yo te digo. Voy a dibujar algo y me decís si lo ves. ¿Eso lo ves? Sí, yo Ah, sí lo veo. ¿sí? Ahora sí. Bueno, listo. Dibujé poquito, hasta ahora. Solo una curvita hice. Bien. Entonces, ¿cómo voy a definir la, la derivada? Les dije, miro la función sobre la recta, ¿sí? Que nos da, le resto, o sea, fíjense, esto es un cociente incremental, la variable ahora es t, esto lo pueden pensar es una nueva función de t, esta es la función en el punto, y esto es la definición de derivada que conocemos de función de una variable, ¿sí? Si lo piensan, o sea, esta es una función de una variable, este es un número y esta es t. Este límite en algunos casos puede existir y en otros no, y en el curso que seguimos lo hacemos que tienda a cero tanto por derecho como por izquierda. Hay libros que estudian una derivada direccional y usan solo por derecha. Nosotros necesitamos que este límite exista para todo t, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense que esta definición lo único que hace es mira la función, ahora no estoy dibujando nada, mira la función sobre la recta, es esto, y al dibujarla sobre la recta me da esta curva. Y le calculo a esta curva en el plano ese que dibujé, le calculo la recta tangente, si es que, o sea, le calculo la pendiente de la recta tangente, si es que existe en el punto x0 sub 0. Esto que escribí acá es la notación derivada direccional en la dirección de u de la función en el punto. Entonces, una observación que les dejo, que ustedes pueden hacer la derivada parcial respecto de y, si yo tomo el vector de componentes, en este caso puse, fíjense, b sub 1, b sub 2, de u sub 1, u sub 2, acá lo cambié, podrá ser, bueno, es el mismo. Si elijo este vector, el 1, 0, ¿sí? Esta definición, si ustedes la reemplazan, es exactamente igual que la derivada parcial que conocemos. Lo mismo respecto de y, el vector, en el caso de la derivada parcial respecto de y, es el 0,1. Entonces vamos a, esta es nuestra, a ver si saco los, ¿alguien me preguntó algo? A ver, se oye cuando hablan, se hablan en sus casas, y no quiero que se oiga. Piensen que si somos, les digo cuántos somos 83. Si 82 personas abren el audio, no entenderíamos nada. Entenderíamos menos. Entonces vamos a hacer un ejemplo usando la definición, ¿sí? Recuerden, la definición, piensen en la idea geométrica, que la definición lo que hace es seguir la idea geométrica. Entonces, usando la definición, obtener la derivada direccional de esta función en este punto en la dirección de este vector. Vamos a mirar una cosa. Fíjense que uso u y b. Si le puse u, este debería ser u. Entonces, lo primero que hago es, me dan una dirección, yo para dar una dirección no necesariamente me tienen que dar la dirección de módulo 1, pero para hacer el cálculo lo convierto a módulo 1. Construyo la función de la recta que pasa por el punto en la dirección del vector que me dieron. Entonces, para escribir la derivada direccional en ese punto, por definición, es el límite cuando t tiende a 0, ¿qué es lo que hago acá? Compongo mi función esta con la recta. Componer, ¿qué significaba? Reemplazo x por todo esto, reemplazo y por todo esto. Eso es lo que hice acá. Esto es 4 menos, esta es la expresión de y, de x, esta es la expresión de y, menos la función en el punto. La función en el punto la evalúan f en 1, 1, les da 2, que es lo que nos da acá, sobre t. Entonces ahora calculo este límite. Este es un límite, fíjense, cuando lo miran es un límite de análisis 1, ¿sí? Reescribo esto, acomodo todo, me queda una indeterminación que la puedo simplificar y nos da simplemente el límite de esto. Cuando t tiende a 0, esto nos da menos 4 sobre raíz de 2. Ese es el valor de la pendiente.
Vamos a mirar ahora con cuidado esto en el gráfico, con esta función fácil para mí, o sea, es fácil de graficar, ¿sí? Que se los puedo mostrar. Y acá hay una pregunta, la respondemos en la hoja que sigue. ¿Se puede hacer esto sin la definición? ¿Sí? O sea, tenemos que cada vez que calculamos una derivada direccional usar la definición. En las hojas que siguen lo respondemos. Entonces ahora miro esto. Cuando yo quiero calcular la derivada direccional, voy a hacer lo mismo. Fíjense, voy a hacer algo parecido a lo que hice acá, para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, dibujo en el plano, en el punto 1, 1, que era el que me dieron, dibujé el versor, o sea, dibujé el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, trasladado al 1, 1. Construyo la recta es esta, ¿sí? O sea, ahora miren, lo miramos en R3. Este punto es el que está acá, es el 1, 1, dibujo ese vectorcito y construyo la recta L. Miro la función sobre esta recta L. Mirar la función sobre esa recta L es hacer lo mismo que hacer la intersección entre la gráfica de la función, que la dibujé ahí, eso de ese paraboloide hacia abajo, trasladado hacia 4 que les di por acá. Y cuando la corto con este plano que es paralelo al eje Z, que está ubicado sobre el vector que nos dieron, la curva que me da es esa que dibujé ahí, es esa curvita. Entonces miro ahora el punto es el 1, 1, 2, ¿sí? 2 de altura, y cuando yo calculo esta derivada, lo que me da es la pendiente de la recta tangente, a ver si la puedo dibujar, la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? De esa curva. Cuando yo hablo de rectas tangentes, lo hago a curvas, no a superficies. Entonces, fíjense, les estoy diciendo que esta curva es la intersección de este plano que le puse nombre pi con esta superficie, que era el paraboloide que habíamos dado. Y entonces lo que hice acá, es agarré este plano pi y lo puse de frente, por eso lo recuadré. ¿Sí? O sea, estoy mirando al plano pi de frente, digamos. ¿Qué es lo que hice? Fíjense, el eje Z es el eje Z es voy a poner otro color, a este eje, podría haber elegido vector, espérenme, ahí está, es ese que contiene ese eje que está ahí, lo arranqué del punto en particular del cual me moví, fíjense, dibujé este eje, es exactamente dibujé la curva intersección y la pendiente, la recta tangente que habíamos encontrado, que marqué, es esta en este caso. ¿Sí? Entonces lo que encontramos es la pendiente de esta recta. ¿Qué nos está diciendo? Si nos dio, fíjense, nos dio menos 4 sobre raíz de 2, nos está diciendo que si yo me muevo una unidad en esta dirección, recuerden que esta dirección es esta, la gráfica de la función en esta dirección, o sea, en la dirección de esta curva sería, disminuye menos 4 sobre raíz de 2, aproximadamente menos 4 sobre raíz de 2, cuando me muevo una unidad para acá. ¿Sí? Esa es la misma idea que de derivada, del significado de la derivada tangente en análisis 1. Entonces esta interpretación, o sea, di primero un ejemplo cuya superficie sepamos dibujar más o menos, porque uno puede, creo que acá nos queda bien en claro qué es lo que está pasando. Entonces ahora voy a hacer esta interpretación geométrica que es con la que arrancamos, pero la formalicé escribiéndola en detalle. Antes la estuvimos comentando, lo que está acá está escrita. Y les muestro, este es el primero, este sería. Espérenme, acá. Les digo, esta es la definición, o sea, la definición geométrica si quieren, donde les aclara bien cuál es el plano que se considera, sobre dónde está contenido. Y les digo que vean ustedes
este gráfico que está en el libro, que lo hace más bonito, lo que uno puede dibujar. La idea es que hay un montón, fíjense, lo que hizo fue, este es el punto en el plano, esta es la dirección, este es el plano paralelo al eje Z que está conteniendo a este vector. Cuando corta la superficie le da esta curva que la dibujan en turquesa, ese es el punto, y la recta tangente, cuando existe, en este caso existió, que dibujo es esa que muestra ahí. Les quería mostrar otro gráfico, este es de un ejemplo en particular, de otro libro. Entonces, ese es el vector U de módulo 1, este es el punto donde está calculando la derivada parcial, esta es la gráfica de la superficie y ese es el dibujito del plano, ¿sí? Esa es la sección cuando nosotros calculamos la recta tangente. En este caso lo que nos daría, a ver si le hacemos, como ese es el punto donde se cortan, la recta tangente estaría ahí, ¿sí? ¿Está? Bien, entonces sigo. Entonces esto se los dejé para hacer, para que lo miren ustedes, o fíjense acá les digo, lo pueden interpretar de nuevo en el ejemplo anterior o genéricamente. Todo esto tiene una interpretación física, entonces les comento... Perdón, profe, una pregunta. Dale. Perdón. Sí, ¿no? El plano con el que vos interceptás la superficie, Sí. lo construís siempre en base al vector que te dan, de tu módulo 1. Lo construyo sobre el vector que me dan, Sí. ¿sí? Sobre el vector que me dan, paralelo al eje Z. Ah, bien. ¿Sí? O sea, Sí. fíjate, a ver, sí, o sea, ahora volví una hoja para atrás. Sobre esto que yo estoy marcando con la manito, ahí pongo, si yo agarro una hoja, la pongo perpendicular a la pantalla. ¿Está bien? Sobre el eje, ¿sí? Paralelo al eje Z. Eso es lo que hago. Ok. Bien. Bien, elegí una interpretación física que puede ser la temperatura en cada punto del plano. Entonces, la gráfica nos daría cómo varía la temperatura. Cuando yo calculo la derivada direccional en un punto, estoy mirando la tasa de cambio, la derivada instantánea, cómo varía la temperatura cuando estoy en este punto y avanzo una unidad en la dirección del vector dado. Me voy de nuevo a la página anterior. Si estoy en el punto 1, 1, cuando avanzo una unidad es en esta dirección. De nuevo, miren acá, estoy en este punto, si yo me muevo en esta dirección y este fuese la función temperatura, lo que estoy diciendo es que si yo camino hacia acá, en este caso, en esta curva, la temperatura va a disminuir, si me muevo una unidad, aproximadamente menos 4 sobre raíz de 2. ¿Sí? La misma interpretación geométrica, la misma interpretación en los casos de, en este caso es la temperatura, se puede, lo que se les ocurra hacer, pero la idea es la misma que la derivada de una función de una sola variable con respecto a la otra. ¿Sí? Si me muevo una unidad, ¿sí? Y cómo aproxima, o sea, el número es el aproximado que va a variar la función que nos están dando. Fíjense de nuevo que cuando yo hago este cálculo, o sea, en el momento que hago la composición, esto se convierte en una derivada de las que conocíamos de análisis 1, porque tiene solamente una variable, aunque haya dos numeritos por ahí dando vueltas, aunque nuestro punto tenga dos componentes. ¿Sí? La idea es la misma lo mismo que la derivada parcial. En el fondo lo que estoy haciendo es la derivada respecto de una sola variable. Lo que sucede que acá, en vez de tener una sola variable, la variable es una combinación de las dos, que es la dirección que nos quedamos con el vector director que estamos eligiendo. Bien. Esperen a ver si les tenía que mostrar este gráfico. Bueno, este es otro gráfico, más bonito aún. Puede ser parecido al ejemplo que teníamos recién, aunque genérico.
Fíjense, tenemos, este es el punto donde calculo la derivada, dibujo el U, al cual estamos haciendo en la dirección en la cual queremos calcular nuestra derivada. Este es el plano que lo corta, en este se ve bastante bien. Esta es la curva intersección, y en este punto, esta es la recta tangente. Creo que este es el más bonito de los gráficos, que se ve bien, es lo que uno está haciendo. Y este plano que está en naranjita, es paralelo, recuerden, al eje Z. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, les pregunté hace un momento, los numeritos que me olvidé de borrar en esta clase son, el número no importa porque es la página que yo tengo, y dice Stewart, es del libro donde saqué el grafiquito. La pregunta del ejemplo anterior nos decía, bien, tengo la posibilidad de hacer este cálculo. ¿Lo tengo que hacer siempre así? Bueno, por suerte la respuesta es no, no tenemos que calcular un límite siempre. Y para qué funciones podemos o tenemos la posibilidad de no usar la definición de límite. Y eso sucede para las funciones diferenciables. Hoy, si se fijan, cuando comencé, vuelvo a la definición y a todas las cuentitas que hicimos. Vuelvo acá. Antes de hacer, cuando hacía esto, ¿qué les decía? Yo lo que hago es, hago esta composición. Lo que estoy haciendo acá, se los repetí hace un ratito de nuevo, es calcular la derivada. O sea, si yo miro esto, esta es una g de t, es una función de una sola variable. Entonces, ¿por qué no lo calculo como la derivada de una función de una sola variable? Esa sería la pregunta. Bueno, y la pregunta es que también lo podemos hacer así, derivando metódicamente me refiero, cuando las funciones son diferenciables, porque voy a necesitar usar la regla de la cadena. Entonces, si la función que nos dieron, porque se movió, yo ya sé que soy yo la que agarré el mouse. ¿Dónde estoy? Acá, ahora sí. Yo tengo a z como una función compuesta. Este es mi vector u, acá les aclaro que tiene módulo 1. Si yo uso la regla de la cadena, que puedo usarla porque la función es diferenciable, la derivada direccional que notamos así va a ser exactamente igual que la derivada de f de t. Yo a esta le puse de nombre f de t, le puse el mismo nombre, f. ¿Sí? La derivada de f respecto de t, que va a ser una función de t, evaluada, fíjense esto, acá está, evaluada en t igual a 0. Y acá lo que les aclaro es que puedo hacer esto porque es diferenciable. Uso la regla de la cadena. La regla de la cadena de esta función es la derivada de f respecto de x, ¿sí? La primer componente, que es x, evaluada en el x0 y 0, porque la estoy calculando para el t igual a 0, ¿de acuerdo? Por la derivada de la primer componente respecto de t. Recuerden que en algún lugar antes tenemos escrito, o sea, estoy pensando, esta es x y esto es y. ¿Sí? Más, seguimos con el árbol, la derivada de f respecto de la componente y, evaluada en x0 y sub 0. ¿Por qué en x0 y sub 0? De nuevo, siempre es compuesta en x0 más. Si yo no lo hubiese puesto t igual a 0 ahí, acá y acá y acá, acá tendría que haber escrito x sub 0 más t por 1, y acá tendría que haber escrito y sub 0 más t por 2. Pero como t es 0, puedo poner x0 y 0. Entonces tengo la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t evaluado en 0. Entonces, la derivada de x respecto de t, x será esto. La derivada de x respecto de t es la componente u sub 1. La derivada de y respecto de t es la componente u sub 2. Y esto nos queda simplemente la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, que no la conocemos, genérica. Esta suma la voy a escribir de una forma particular. La voy a pensar como un producto escalar, donde
el primer vector contiene las derivadas parciales de la función, evaluadas en el punto, y me queda producto escalar, el vector que le habíamos puesto el nombre de vector u. Y esto nos queda el producto escalar entre este vector, que lo vamos a llamar gradiente de f en u, es un gradiente que contiene las derivadas parciales de mi función, para una función diferenciable. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de hacer el límite, si la función es diferenciable, podemos hacer este cálculo simplemente. Vamos a mirarlo ahora en un momentito con un ejemplo. Entonces, lo que hago acá, les doy la definición de vector gradiente, o sea, si yo tengo una función diferenciable buena, escribo el vector gradiente en el punto como un vector que contiene las derivadas parciales. La forma de notar esto es la nabla de f, se lee nabla de f o gradiente de f. Recuerden que es un vector. Entonces tenemos una nueva forma de definir derivada direccional, de calcular más que definir, la definición es la misma, para puntos donde la función es diferenciable, calculo el gradiente, lo evalúo en el punto y hago el producto escalar con el vector. ¿Sí? Simplemente eso. No necesito usar la definición. Entonces hago un ejemplo sencillo, obtener la derivada direccional de la gráfica de esta función, que no la sé hacer, ¿sí? Ni ustedes ni yo, en este punto, en el 0, 1, en la dirección de este vector. ¿Qué es lo que hago? Primero, para no olvidarme, el vector que elijo como director lo hago de módulo 1. ¿Sí? Calculo el módulo de esto, y entonces el versor, ahí le puse esa flechita así que indica versor, es este. Escribo el gradiente de la función. Escribo primero el gradiente para cualquier valor de xy. Para cualquier valor de xy, tengo la derivada primera de f, la derivada de esto respecto de x es e a la x por y, por la derivada de esto respecto de x que me da y, por la derivada de esto respecto de x que es coseno de x. Y en la segunda componente derivo esto respecto de y, nos da e a la x por y por x. Evalúo el vector gradiente en el punto. Si hacen la cuenta, nos da eso, nos da el vector 2, 0. Entonces ahora la derivada en la dirección de w de f en el punto 0, 1, calculo el producto escalar entre este vector, el 2, 0, producto escalar con este vector, y nos da 2 sobre raíz de 5. Y les dejo a ustedes que interpreten este valor. Interpretar este valor es lo mismo que dijimos, o sea, lo pueden hacer dos interpretaciones. La interpretación, escribir la interpretación geométrica, ¿sí? Decir es el plano, o sea, es la pendiente de la recta tangente a la curva, intersección, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden decir que ¿qué es lo que significa este valor? Cuando yo me muevo en la dirección de este vector, una unidad, la función aumenta aproximadamente 2 sobre raíz de 5. ¿Sí? La aproximación lineal nos da una aproximación de cómo aumenta la función a partir que nos movemos en la dirección del vector que nos diga. ¿Sí? En este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Yo, profe, una pregunta. Dale, dale. El vector este de módulo 1, digamos, Sí. ¿tiene que estar siempre sobre un plano XY? No, fíjate, sí, no, la derivada direccional, la dirección, vos la das en el dominio de tu función. La das en el piso. La dirección la doy en el piso. ¿Está bien? Y para pasar a 3 variables, que es donde está tu superficie, ¿sí? Para mirar cómo por eso voy atrás de nuevo. Fíjense, miren el primer gráfico. Esto eran las derivadas parciales. Estas son las direcciones de las derivadas parciales, en el punto x0 y sub 0. Estas son las nuevas direcciones. Esto, ¿cómo lo miro cuando lo miro en 3 variables? Este sería el paso, ¿sí? Lo mismo en el gráfico fácil. Fácil me refiero, porque lo sé dibujar y ustedes también, o uno se lo imagina bien. La dirección está en el piso, ¿sí? O sea, para estos, después vamos a ver si podemos hacerlo, si podemos generalizarlo, pero vamos a entender bien esto, ¿sí? Pero te pregunto porque me quedé pensando en el
en el plano para construirlo necesitas el normal, digamos. El vector normal y el punto, ¿no? Para Claro, construir pero un vos tenés, plano. fíjate, mira un segundín, vos tenés un vector, suponete, ¿sí? ¿Sí? Este va a estar en el plano, me refiero a eso. Sí. Tenés un punto que es el 1, 1, tercera componente 0. El 1, 1, 0. Y Sí, tenés este punto, el 1, 1, 2. Ya tenés dos vectores, ya tenés el plano. claro, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Con esos Entonces, dos, con dos vectores del producto vectorial tenés el plano. producto vectorial. Claro, ¿Está no había bien? pensado en ese punto en el que calculás la derivada. No, sí. Claro. Hubiera pensado Fíjate, esto. mira, acá yo lo escribí bien. Bueno, no lo escribí bien. En la definición general se dice, se considera el plano vertical paralelo a U que pasa por, fíjense, x0 y 0, acá faltaría la tercer componente, x0 y 0, Cero. 0, y x0 y 0, z0. Sí. ¿Está bien? Acá tenés los, digamos, los dos vectores que me estabas preguntando para construir el plano. Eso, claro. ¿Está bien? Buenísimo. Sí, Bien, sí. bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno. Entonces vamos a hacer una observación con respecto al cálculo, a cómo podemos jugar con este cálculo, si quieren. Entonces, si a mí me dan una función diferenciable y un vector de módulo, de módulo 1 y un punto. Voy a mirar, entonces, puedo escribir la derivada direccional como un producto escalar. Voy a usar la definición de producto escalar, la definición geométrica, que recuerden que era el módulo de esto por el módulo de esto, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Ahí escribí el ángulo y cómo varía el ángulo. Entonces, miro esta expresión. Este módulo, espérenme, esto vale 1. Así que esto podemos no considerarlo. Este valor, este es un valor fijo, o sea, es el gradiente evaluado en un punto, le calculo el módulo. Este es un número. Entonces, lo que varía es el coseno del ángulo entre los dos. Y ustedes saben que el coseno está acotado por 1 y menos 1. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo va a ser U? Ahora la pregunta es esta, ¿cuál es U de forma que esto me dé el número más grande posible? O sea, ¿de acuerdo? El signo de esto va a estar dado por el coseno. Fíjense, el mayor valor va a ser cuando coseno valga 1 y el valor más pequeño va a ser cuando coseno valga menos 1. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor mayor? Fíjense, esta estrellita sigue acá. Les remarco que esto es fijo, que el módulo de U siempre va a ser 1 y que el valor máximo va a estar dado cuando coseno de tita sea 1. Y coseno de tita es 1 cuando el tita es 0. Entonces, lo que estoy preguntándome es, ¿cuál es la dirección que me da mi máxima derivada direccional? Y la máxima derivada direccional se da cuando el U es un múltiplo positivo del vector gradiente. O sea, cuando el ángulo, o sea, ¿por qué lo defino así? Porque yo quiero que el ángulo entre este vector y este vector sea 0. Si quiero que sea 0, tienen que tener un múltiplo positivo para que me dé 1, ¿sí? Un múltiplo positivo del gradiente en el punto. Les dejo para que ustedes planteen esta misma pregunta para menor, y la conclusión va a ser que cuando coseno de tita valga menos 1, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que podemos, antes nos daban la función y nos daban la dirección. Acá la pregunta es al revés, es ¿cuál es la dirección que me da el máximo valor? Entonces, bueno, una observación,
voy a pensar que el gradiente es no nulo, o sea, las dos componentes no nulas al mismo tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que si tengo una dirección que no es ortogonal al gradiente, ¿sí? Siempre, o sea, o al revés, ¿cuándo voy a tener una dirección de cambio nulo? O sea, ¿cuándo me va a dar cero esto? Esto, si el gradiente es distinto de cero, me va a dar cero siempre que la dirección sea perpendicular al gradiente de f, porque bueno, pues estoy haciendo un producto escalar. ¿Sí? Estoy pensando en gradientes no nulos en este caso. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Y el ejemplo, fíjense cómo arranca, dice, encuentre las direcciones, o sea, encuentre los vectores. Cuando me piden una dirección, no necesariamente la tienen que hacer de módulo 1, ¿sí? Entonces, encuentre una dirección o las direcciones, porque a veces hay más de una, en las cuales esta función, y les pido, hay varias cosas, les pido, el inciso D, nunca lo hice, así no escribí el numerito acá. Les pide, crece más rápidamente en 1,1, es de cambio nulo, es tal que la derivada direccional nos da exactamente 2 y acá nos da exactamente 16 y no lo copié en el ejemplo cuando lo hice así. Entonces vamos a plantearnos este cálculo. Entonces nos pregunta, encuentre las direcciones en las cuales la función crece más rápidamente. No tenemos que demostrar nada, sabemos, lo probé yo en general usando la definición, que la dirección en la cual la función crece más rápidamente es en la dirección del gradiente. Entonces, calculo el gradiente, lo evalúo en el punto que me dieron, y esta es la dirección, fíjense acá puse este tilde, significa esta es la dirección en la cual voy a obtener el máximo valor de la derivada direccional. Puedo decir esto o pueden elegir si quieren el vector de módulo 1, es lo mismo, pero como la respuesta es una dirección, alcanza con dar esto. ¿Sí? O sea, la justificación de esto es la cuenta que hicimos acá arriba. Si yo lo quisiera justificar, tendría que decir porque me va a quedar el módulo de este por el módulo de este y coseno va a valer 1, que es su mayor valor. Esa sería la justificación de lo primero que dije. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, sigo. Ahora, este es más interesante, creo. ¿Cuál es la dirección en la cual, da el cambio nulo? Yo hace un ratito, hace un segundo, en la observación, les dije que tenía que ser la dirección que sea perpendicular a este. Lo podemos ver acá. O sea, si yo voy a hacer este cálculo, quiero encontrar un vector U que cuando yo escriba gradiente de f en 1,1, producto escalar U, me dé exactamente igual a 0. Aunque ya sabemos, porque lo dije antes que va a ser todos los vectores perpendiculares, elijo este ejemplo para plantear lo siguiente. Fíjense, si yo escribiera esto en forma de ecuación, porque me va a servir para los ejemplos que siguen, voy a pensar lo siguiente. Quiero un vector de coordenadas A, B, tal que cuando haga este cálculo, o sea, cuando haga 4 por A más 8 por B, o sea, cuando haga este producto escalar, me dé 0, y al mismo tiempo, por eso puse la llave, A al cuadrado más B al cuadrado sea exactamente igual a 1. ¿Sí? Resuelvo este sistema, ¿cómo? Siempre va a tener la misma forma, es un sistema no lineal, entonces de la parte lineal sacan una relación entre esas variables y encuentran la relación que le queda entre las otras dos. Entonces lo miro, esas son las cuentas, no importa. Lo que me importa que miren es cuando resuelvo esto, para A y B, lo pueden mirar geométricamente de la siguiente manera. Estoy mirando cuando todos los puntos A y B que forman todos los vectores que al cuadrado más B al cuadrado me dan 1, o sea, todos los vectores cuyo final está en esta circunferencia, cortan a esta recta. O sea, hice una interpretación geométrica de lo que resolví. ¿De acuerdo? Y en este caso
me da dos vectores o dos direcciones posibles. Las pueden, ahí les dejé para que ustedes completen la otra. Vamos a mirar este. Entonces, antes de seguir, miremos una cosa. Cada vez que escriba la solución de un problema de esta forma, de encontrar la dirección, voy a tener siempre la intersección de una recta con la intersección de la circunferencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que la recta la corte en 2 puntos, puede ser que la recta la corte en un punto nada más porque la toca, o puede ser que la recta no la toque. Entonces, los dos ejemplos que siguen justamente nos dan eso. Entonces, quiero encontrar un vector, dar que el producto, la derivada direccional en el punto nos dé 2, esto es que se verifique esto. Si lo escribo, nos queda la intersección de esta circunferencia con esta recta. Primero la miro geométricamente, fíjense que no lo terminé. Lo miro geométricamente, me van a dar 2 puntos, con los cuales nos van a dar estos 2 vectores. ¿De acuerdo? Elegí que los completen de módulo 1. Y en el ejemplo que sigue, es igual que los dos anteriores, solo que acá nos da 16. Si dibujan esta recta, fíjense, quiero encontrar todos los puntos, o sea, si escribo el sistemita nos queda parecido. Cuando dibujan la geometría del problema que estoy resolviendo, de este problema, nos da que no se cortan. O sea, si ustedes agarran este B y lo reemplazan en esta ecuación, no va a tener solución. Entonces, no existe una dirección donde la derivada direccional tome exactamente el valor 16. No existe una dirección en este punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Ninguna? Esto es bastante sencillo, es jugar con la idea de derivada de... A ver, espérenme. No, después les muestro el gráfico que quiero. Profe, Sí, dale. en el cálculo ahí para como que vas para en la dirección de un máximo porque el coseno de tita Sí. es 2pi, digo, o sea, o es 0. No. Porque vale 1, claro, sí, es lo que Sí, dije. entre 0 y pi nos movíamos. Claro. Si vos pensás, el gráfico, voy a hacerlo acá. Sí, eso se entiende. El coseno es así. Entre 0 y pi. Sí, pero te referías que iba a un máximo cuando el coseno de tita era máximo, o sea, era 1. Claro, o sea, Eso pasa, me deja sí. Eso, ahí vas a un máximo, a un mínimo iría cuando sea pi sobre 2 tita, digo pi, que ahí vale menos 1. Claro, sí, exacto. Y ahí vas a un mínimo irías, o sea, en al dirección valor del más mínimo. chico, al valor más Claro. chico de la derivada direccional, no al mínimo Ajá. de la función, ¿de acuerdo? Al valor más chico de la derivada direccional, sí. Claro. Sí. ¿Viste acá? Leí la pregunta, ¿cuál es el valor mayor? Sí. Está bien. Sí. Y después en los ejemplos, Sí. lo tomo siempre en la dirección de un máximo. Ah, no, porque no. No, porque te lo pedían. Claro. Ah, claro. Dice, ¿para cuál la función crece más rápidamente del punto? Claro, Por eso, claro, crece más rápido, claro. Ah, claro, no. Sí. Ah, claro. Porque si fuera crece más lento iría en acá menos le pongo menos, menos. acá. Le Claro, pongo menos. esa La era la dirección pregunta. de menos el gradiente. Sí, Claro. exactamente. Sí, Bien, sí. gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Entonces vamos a mirar algunas cositas. Voy a relacionar al vector tangente, al vector gradiente con las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces acá mezclamos un poquito todo. De esto vamos a ver un poquito y la clase que viene lo vamos a terminar y lo vamos a generalizar a más variables. Entonces, arranco con una función buena, diferenciable, y fíjense acá, pido que la función
sea igual a K. O sea, esto es una curva de nivel. O sea, acá tengo una ecuación, desapareció Z. ¿Sí? Se los remarco, y sea esta la ecuación que determina las curvas de nivel en el plano XY para los distintos valores de Z igual a K. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar X de T y de T. Ahora les voy a, acá hice un breve repaso de lo que saben de curvas paramétricas de análisis 2, que se ve cuando se ve coordenadas polares en análisis 2, de análisis 1. Entonces, tengo la parametrización de una curva en el plano, y nuestro parámetro es T, y lo que hago es, no elijo cualquier curva, elijo una curva que sea curva de nivel. ¿Esto qué significa? Cuando yo a la función la compongo sobre esta curva, siempre tiene el mismo valor de altura K. ¿Sí? Esta es la curva plana que elegí definir por el parámetro T, y es una curva que es curva de nivel K. ¿Sí? Hago esta cuenta. Entonces, lo que voy a hacer, o sea, piensen esto es una curva de nivel de altura K. Derivo de este lado y de este lado respecto de T. ¿Cómo derivo de este lado? Derivo de este lado con la regla de la cadena. Entonces es la derivada respecto de la primera variable, evaluada en la composición, por la derivada de esta respecto de T, estoy derivando respecto de T, ¿sí? Más la derivada de F respecto de I por la derivada de I respecto de T, y derivo la constante K respecto de T, nos da 0. Escribo esto de nuevo, o sea, de nuevo me refiero, como antes, esto lo puedo pensar como un producto escalar, que nos quedó exactamente igual a 0. Entonces ahora voy a interpretar este producto escalar. Reinterpreto este producto escalar. Para reinterpretarlo, este párrafo que escribí acá, les recordé lo más rápidamente que pude qué es lo que necesito recordar ahora para poder interpretar esto. Entonces les recordé que en el plano, si parametrizábamos una curva, usualmente lo notábamos así, que el parámetro estaba, era un conjunto de estaba en un intervalo que era un conjunto de los reales. Ahora a esta parametrización le voy a poner nombre, le voy a poner RDT, elegí ponerle este nombre, un nombre vectorial, eso sí se los estoy agregando ahora. Y lo que les recuerdo es que el vector tangente a esta trayectoria definida por este parámetro eran las derivadas de cada una de las componentes. Lo podíamos ver así, o sea, creo lo que hay ahora, espérenme, bueno, esta es la notación, estoy notando de esta manera algo que ustedes sabían de análisis 1. En análisis 1 es posible que lo recuerden escrito de esta manera. Si yo tenía las variables descritas como una función de t y una función y que también era función de t, funciones buenas, uno podía definir una relación entre las dos variables, calcular la derivada usando la regla de la cadena, porque esto se verificaba con esta función, o sea, si estas funciones estaban bien relacionadas, obteníamos esto, y con la regla de la cadena obtenían la derivada de esta función f grande, donde si estas componentes las escriben así, obtenían el vector velocidad. Esto es como lo notaban en análisis 1, y yo lo reescribí de esta manera, ¿sí? Esto lo miro rapidito porque se supone que lo saben, si no lo volvemos a mirar la clase que viene. Esta interpretación solamente me ayuda a decir esto. Hoy, espérenme, lo perdí, acá. Ahí está. Ahí. Esta interpretación, fíjense, acá tengo X', R', es el vector derivada o vector tangente, entonces reinterpreto esta igualdad, ¿sí? Diciendo que como este es el vector tangente a la curva, lo que obtengo de esta igualdad es que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de perpendicular a una curva, lo que hago es, pienso en la dirección tangente,
Entonces, si el gradiente es perpendicular a la dirección tangente, por lo tanto va a ser perpendicular a la curva. Y esa es la interpretación de, o sea, todo esto lo escribí para decir que este, que es x' y', coincide con este, es el vector tangente a la curva r de t. Entonces lo que obtuve es que el vector tangente es perpendicular al gradiente. ¿Y quién era el vector tangente? ¿Quién era esta curva? Esta era la curva de nivel. Por lo tanto, acabo de probar que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Espérenme. Bueno, el ejemplo no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer la clase que viene. Voy a mirar la clase que viene, voy a empezar con este ejemplo. Lo que acabamos de mirar es esto: si tenemos una curva de nivel y tengo, esa es la tangente a la curva en el punto, el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver la clase que viene, con más detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Esperen. Sí, profe, el gradiente Sí. estaría en el mismo plano que vos, con el que vos Está cortás. en el mismo plano, exactamente, sí, está en el mismo plano. Ok. A ver, alguien que me preguntó, ¿qué página es? Ah, ay, no sé, ¿quién me preguntó qué página es? No sé, bueno. Sí, el gradiente está en el mismo plano. Te muestro el grafiquito, ahí está. Sí, o sea, es un vector de dos componentes. ¿Sí? La recta tangente no está en el mismo plano. ¿De acuerdo? Está. No, sí, sí, la curva ¿Sí? que vos cortes. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Profe, esas imágenes de qué libro son, disculpe. A ver, espérame, que esta ya me olvidé. Del Stewart, creo, espérame. Que yo Pero ¿cuál? espera, ya te digo. Yo tengo el que tiene el tomo 1 y el tomo 2 todos juntos, del cálculo de varias variables, creo que se llama. Espérate, no escribí. Ya está, ya termino. Disculpas, tengo que terminar porque tienen que usar dar otra clase. El Sí, no hay jueves problema. lo que sigue, ¿de acuerdo? ¿Listo? Dale, gracias. Bueno, hasta luego. Ay, el sol me está matando. Chupa pijas. Todos putos. Que no me cierra la...